Bien, entonces en el anterior me equivoqué y dice, considerando un compilador donde el mayor valor de un int puede ser 32.767, porque los números enteros se almacenan en 16 bits, esto es un supuesto caso. Si consideramos un número, por ejemplo, de 89.900, el valor impreso va a ser 89.900, ese número en cuestión, entre 32.768. Y el resultado, esto es un residuo, una división de obtener residuo. El residuo nos da 24.764. Entonces, si nosotros metemos el número 89.900 en una variable int, donde los 16 bits, donde los enteros se almacenan solamente en 16 bits, se va a almacenar 24.364, lo cual pareciera impredecible. Pero dice, la regla dice, si el número representa un valor demasiado grande para ser almacenado en un int, el valor realmente almacenado será el número en cuestión, sacándole el residuo entre 32.768, considerando que los enteros se almacenan en 16 bits. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado. Lo que nos dice todo este ejemplo es que depende de nosotros asegurarnos de que el entero resultante con decimales truncados sea lo suficientemente pequeño para caber en un int. Pero de todos modos, esto no va a ser muy normal porque no tiene sentido, y más bien, para evitar comportamientos no deseados, como dice por acá, lo mejor es meter números de punto flotante con números de punto flotante y enteros con enteros, y double con double y float con float, entero con entero. Entonces, casi nunca vas a querer tú, ahora sí que, meter un double en un int. Y si vas a meter un double en un int, asegúrate que el resultante quepa en el int, que normalmente siempre va a caber porque pues obviamente los números hoy en día se almacenan en una cantidad tremendamente grande de memoria. Acuérdate que aquí el cálculo es entre 32.768 porque es 2 a la 16, porque considerando que se almacenan en 16 bits, da 65.536, pero como vamos a meter como hay que dividirlos entre números positivos y negativos, se divide entre 2 y por eso nos da 32.768. Entonces es 2 a la 16. Por ejemplo, acá, si el número almacenado, por ejemplo, imagínate que los enteros se almacenan en 32 bits, entonces sería 2 a la 32. Como ya vimos, 2 a la 32 entre 2. Esto nos da 2 a la 32. ¿Cuánto nos da? Déjame, aquí tengo la calculadora. 2 a la 32 nos da este numerote. Ahora voy a ponerle aquí 2.494. Y acá le ponemos este 967. Vamos a ponerle por acá esto 2.96. Eso nos da entre 2, porque hay que dividirlo siempre, porque vamos a querer parte para dividirlos entre los enteros, entre los positivos y los negativos, entre 2. Esto nos da 2,147. Es un número tremendamente grande que no me alcanza el intelecto para leerlo. 648. Entonces, considerando que los enteros en un compilador, en tu computadora, se guardan en 32 bits entre 2, esto nos daría entre 2, pues aquí el máximo número entero que pudieras meter sería este. Y ya vimos que, por ejemplo, para 16 bits, pues el más grande son 32.768. Entonces, pues fíjate cómo, pues, estos son para 32 bits. Imagínate para 64 bits, que va a ser lo más normal. Pues imagínate que un int va a tener una capacidad tremendamente grande. Entonces, casi nunca te vas a preocupar tú por meter números demasiado grandes o números demasiado pequeños. Aunque de todos modos, por ejemplo, si tratas con números muy pequeños en punto decimal, pues va a ser porque, por ejemplo, ya trabajas, por ejemplo, en la NASA o ya haces cálculos demasiado científicos. Entonces, lo más normal allá afuera en el campo de batalla es que nunca te vayas a preocupar por si un número cabe en una variable o no. Entonces, vamos a descansar un poquito ya de los números y vamos a hablar algo de lo más interesante y de lo que más me gusta a mí, de lo que son los strings, aunque en un principio a mí se me complicaron. Dice, hasta ahora nosotros hemos visto varios ejemplos de literales string en sentencias print. Un literal de string es cualquier secuencia de caracteres encerrados en comillas dobles. Entonces vamos a abrir nuestros diagramas, vamos a copiar nuestro esqueleto en C
copiamos y nos vamos a hacer otro ejercicio que se llama, en este caso llevamos en el 25, strings. Strings, esto también va a estar bien interesante estos temas de los strings. Abrimos y vamos a poner la definición de un string, que ya te la dije, dice un literal de string es cualquier secuencia de caracteres encerrados en comillas dobles. ¿Y cuáles son esas comillas dobles? Pues estas que tenemos por acá. Entonces, si un literal de string es cualquier secuencia de caracteres, acuérdate que, por ejemplo, un carácter es un número, es, por ejemplo, una letra, etc. Encerrados en comillas dobles. Entonces, hasta ahora nosotros hemos visto, pues, esto en las sentencias print. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplillo de strings. Por ejemplo, vamos a poner string, vamos a ponerle ejemplos de strings vamos a ponerle por acá. Hola. Algunos ejemplos de string son: hola, me llamo Daniel. Hola, me llamo Daniel. Por ejemplo, un número de placas. Por decirlo de una manera, vamos a ponerle aquí en este caso. O un número de teléfono, vamos a ponerle estos números random que me voy a inventar. 89-esto. Esto es otro ejemplo de string. Otro ejemplo de string, por ejemplo, puede ser: ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es? Más bien vamos a ponerle... Sí, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Aunque, pues en este caso, el primer signo no sale porque nos lo pone de otra manera. Pero, por ejemplo, eso es un ejemplo. Otro ejemplillo. Acá siempre se me olvida cerrarle. Otro ejemplillo puede ser, por ejemplo, nuestro disco local C. Vamos a ponerle C, que es lo más normal que vas a ver allá afuera en el campo de batalla. Vamos a poner acá esto. Users, por ejemplo. Y acá sería mi archivo .txt. Entonces, este es un ejemplo de strings. Y otra nota que hay que tener en cuenta, que a mí siempre ha dado lugar a confusión, pero esto lo vas aprendiendo ya conforme a la práctica, porque en cualquier lenguaje puede variar. Dice: las comillas dobles que inician, que indican el fin, el inicio y el fin de un string deben aparecer en la misma línea. Y lo voy a volver a leer porque esto es clave. Dice: las comillas dobles que indican el inicio y el fin de un string, porque acuérdate que se encierran entre comillas dobles, deben aparecer en la misma línea. En otras palabras, en este caso C, puede que en otros lenguajes sí te deje, por ejemplo, creo que en Java sí te permite. En otras palabras, C no permite, por eso te digo que esto no te claves tanto, porque esto puede variar en cualquier lenguaje. C no permite un literal de string, para que continúe en otra línea. Pero lo vamos a dejar ya para el próximo video. Saludos.